Una vez que ya creamos la base de datos y posiblemente la misma esté en producción, es probable que tengamos la necesidad de modificar algo dentro de la estructura. En ese caso, tenemos la posibilidad de modificar cada una de las tablas que hemos creado en nuestra base de datos. En el caso de que tengamos que eliminar alguna tabla, sabemos que tenemos la consulta drop table seguida por el nombre de la tabla que vamos a eliminar, pero también podemos modificar cómo se comporta. Por ejemplo, a una tabla le podemos cambiar el nombre por medio de la instrucción rename. El rename es una instrucción del alter table, de modificar una tabla. O sea que podemos modificar una tabla indicando el nombre viejo y renombrándola con el nombre que queremos utilizar. Por ejemplo, nosotros tenemos la tabla de géneros. Si en vez de géneros queremos usar la tabla sexos, tendremos que hacer un alter table que modifique la tabla géneros y haga un rename a sexos. Voy a copiar esto, le voy a decir que es del lenguaje SQL, así nos ayuda con la sintaxis, y voy a ejecutar este código en la pestaña de SQL del dbeaver. Ejecuto. Me dice que no elegí ninguna base de datos. Es verdad, no tengo ninguna base de datos seleccionada porque estoy por fuera de la base de datos. Voy a hacer un use del blog. Voy a utilizar la base de datos blog y le voy a decir que me haga el alter table. Voy a ejecutar este script y podemos ver que no devolvió ningún error. Si vengo a las tablas y actualizo, podemos ver que ahora géneros desapareció. Tenemos sexos que tienen las columnas ID género y género. Vamos a recuperar el nombre que teníamos originalmente, así no modificamos nuestra base de datos, y voy a ejecutar nuevamente esto. Sí. Vengo a la tabla, vuelvo a actualizar y una vez más tenemos la tabla géneros. Sabemos que también podemos querer trabajar con el conjunto de caracteres. Supongamos por un segundo que nos olvidamos de definir cuál era el conjunto de caracteres que teníamos para la base de datos, o una tabla en particular tiene que usar algún conjunto distinto. Podemos hacer un convert to y definir el nuevo conjunto de caracteres y su nueva colación. Y esto también lo podemos hacer globalmente a nivel base de datos. Hay un alter database que permite definir el default character set y el default collate, o sea, lo que van a heredar todas las tablas y columnas que no tengan indicado un conjunto de caracteres o una colación distinta. O sea que por medio del alter table y alter database podemos modificar entonces este comportamiento inicial de las tablas y de la base de datos. Ahora, si queremos crear nuevas tablas, lógicamente la consulta no hay un alter, sino que hay un create table, tal como vimos en los videos anteriores. Vamos a crear una nueva tabla con, entre paréntesis, cada una de las columnas y los tipos de datos que corresponden y los atributos que van a modificar a esas columnas. Ahora, las tablas están formadas por columnas, o sea que también podemos querer agregar o quitar columnas a una tabla. Para eso tenemos el drop column si queremos eliminar una columna de determinada tabla, y tenemos el add column. El add column tiene como particularidad que va a recibir el nombre de la columna, el tipo de dato, según el tipo de dato y si corresponde la anchura, el largo de ese tipo de dato, y todos los atributos que modifican en la columna, si es unique, si es not null, si tiene un valor por default, y en el caso de los números, si es auto increment, zero fill o unsigned. Esto mismo también lo podemos hacer con los índices. Y estas columnas se pueden definir en qué lugar de la tabla se van a agregar. Por defecto siempre agrega al final de la tabla cada columna nueva. Podemos indicar que sea la primera columna por medio de la palabra first, o que venga después de alguna columna en particular, esto luego de todos los atributos. O sea que imaginemos que a los usuarios le vamos a agregar un campo más que por ahora no tienen. Vamos a ver las columnas que ya tenemos. Tenemos nombre, apellido, avatar, email, clave, la fecha de alta, el estado, el nivel, el país y el género. Imaginemos que queremos darle una fecha de baja, por si el usuario se da de baja. Le podemos decir entonces que quiero un alter table de usuarios y vamos a hacer un add column que se llame fecha baja, va a ser un date time y va a venir luego de la columna que tiene guardada la fecha de alta, que se llama fecha-alta. Entonces va a venir luego de fecha-alta. Copio esto, lo pongo luego del use y ejecuto el script.
Entonces vengo aquí, actualizo y podemos ver que tenemos la fecha de alta y la fecha de baja que figura después de la misma. Si no indicamos después de qué columna va, por defecto siempre es la última columna que se va a agregar a la tabla modificada. Y como bien decía recién, también podemos manejar los constraints, los índices. Puedo agregar un constraint que sea de tipo foreign key o un constraint de tipo unique, si queremos que sea único o si queremos que sea una clave externa. En el caso del unique va a tener entre paréntesis la columna. En el caso del foreign key va a tener el foreign key con el nombre de la columna que recibe y las referencias de dónde viene, y si corresponde y queremos definirlo, los eventos onUpdate y onDelete. Y ese constraint sabemos, y voy a buscar el script de creación de la base de datos en los ejemplos. Voy a editar esto. En el script de creación sabemos que tenemos que los constraints tienen un nombre. Por medio de este nombre, si queremos, podemos eliminar alguna clave externa o algún campo de tipo unique. Para eso, lo que tenemos es un drop foreign key, en el caso de una clave externa, seguida por el nombre que le dimos al constraint, o un drop index, en el caso del unique, también seguido por el nombre que le hayamos dado a esa restricción. Entonces podemos agregar o quitar columnas y lo mismo manejar lo que son las claves externas y los campos de tipo unique. Y lo último que nos está quedando en el caso de la modificación de las tablas es alterar cuál es el tipo de dato o la anchura o los atributos de una columna en particular. Imaginemos por un segundo que tenemos alguna columna, supongamos el caso de los países. Tenemos los países y habíamos definido que el ID es un big int. Sabemos que el big int nos queda grande. Estamos trabajando con muchísima información para algo que tiene pocas opciones. Habíamos dicho que esto es el valor máximo que guarda un big int. Bueno, podría haber sido también al revés. Podríamos haber definido que los usuarios originalmente fuesen un tiny int, en cuyo caso van a ir hasta el valor 255 si es unsigned, y nos encontramos con la necesidad de que tenemos una plataforma con 300 usuarios o 1000 usuarios o 2000 usuarios. En ese caso vamos a tener que cambiarle el tipo de dato. Ahí entra en juego, dentro del alter table, la posibilidad de modificar una determinada columna. Voy a hacer un alter table de esta tabla en particular y voy a hacer un modify de esta columna. Y voy a tener que definirle el nuevo tipo de dato, la anchura que va a tener y todos los atributos que va a tener esa columna en particular. Y los atributos pasan a ser obligatorios incluso si solamente estamos cambiando el tipo de dato. Supongamos que un valor numérico lo pasamos de tinyInt a integer y originalmente era unsigned. Bueno, si en el modify no le decimos que vuelva a ser unsigned, lo va a perder. O sea que todos los atributos que definimos en el create table, que luego no volvemos a especificar en el modify, se pierden. Por lo cual tenemos que indicar todo. Y si le queremos cambiar el nombre a una columna, si bien las tablas tienen un rename, las columnas no lo tienen. Las columnas lo que tienen es una cláusula, una consulta de tipo change. Voy a tener un alter table que a esta tabla la voy a cambiar este primer nombre por este nuevo nombre. O sea, el nombre anterior por el nuevo nombre que va a tener la columna. Eso va a modificar el nombre de una columna en particular, pero tiene la restricción de que obligatoriamente vamos a tener que definir una vez más todos los atributos que va a tener la columna, aunque sean los mismos que tenía originalmente. O sea que el change, si bien cambia el nombre de la columna, pierde los atributos originales. O sea que hay que indicarle el tipo de dato, el ancho y una vez más todos los atributos que van a tener esa columna luego de ser renombrada. Solo para que lo tengamos presente, no aporta nada más que información. El change viene del estándar de MySQL, el estándar de SQL en realidad, mientras que el modify es una operación que se desprende de la compatibilidad de MySQL con Oracle, porque hoy en día MySQL es mantenido por la misma gente que desarrolla el sistema de gestión de base de datos de Oracle. Pero con esta consulta de tipo alter table e incluso alter database podemos modificar cómo se comporta una tabla o una columna en particular en los casos en que la base de datos ya exista online y tengamos que hacer alguna modificación sobre la misma.